contar. Básicamente, los chicos de la AICHE, con el impulso también de Lautaro, que es de ingeniería, quisieron organizar esta charla un poco para darle difusión al CIMA. El CIMA es el Centro de Ingeniería y Medio Ambiente, que muchos no saben ni dónde está, o sea, por ahí ustedes en particular sí, pero hasta hace poco nos encontramos con gente a la cual le mencionábamos, sí, yo trabajo en el CIMA y te preguntaban qué es el CIMA. Cuando muchas personas empezaron a preguntar qué es el CIMA, se empezaron a preocupar, porque dijimos, ¿cómo vamos a conseguir vocecitas si nadie sabe en qué estamos? ¿No es cierto? Entonces, a ver, para los que todavía no fueron, estamos ubicados al lado del patio acá de planta baja, ¿sí? Y nada, los invitamos a pasar a conocerlo cuando quieran, estamos todo el día con Gema, Gabriel y Ezequiel. Bueno, Ezequiel, no está tanto, pero ya estará. Claro. Bueno, básicamente un poco entonces la idea era contarles qué estamos, contarles un poco qué se hace. La realidad es que ustedes tienen la posibilidad de tener muy cerca de ustedes un centro de investigación que está funcionando bien, o sea, bien me refiero a que estamos haciendo investigación formal, con tesis doctorales, con becas CONICET, con proyectos aprobados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este año, por ejemplo, nos aprobaron la financiación de un subsidio que se llama PICT, que la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica otorga, que es un subsidio súper deseado por todos los investigadores, y bueno, y me lo otorgaron este año. Eso significa como que nuestra investigación está reconocida, avalada por un montón de pares, y está bueno que ustedes sepan que tienen la posibilidad por ahí de incorporarse, de trabajar con nosotros, y además, inclusive en algún futuro, y para eso están después los chicos, para contarles un poco su experiencia, van a tener la posibilidad de hacer un estudio superior cuando se reciben, de hacer una tesis, de hacer un doctorado, y, digamos, perfeccionar o aumentar sus conocimientos. Bueno, brevemente, nosotros preparamos una charla un poco, digamos, liviana con el contenido para no matarlos. Les vamos a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo, alguna de las líneas, ¿sí? ¿Por qué no anda? Espera, creo que primero vamos a tener que hacer clic. No. Puede ser que no tenga pilas. No, sí tiene pilas, me parece, porque lo estuve cargando. Puede ser que no tenga pilas. No, si recién se usa hasta el láser. Sí. A ver, ahora. Sí, ahora es como sí. que se traba. Bueno, arranco contándole un poco, nosotros no somos los únicos que estamos, entonces les muestro un poquito un paneo de los otros investigadores que tienen cosas en encima, o sea, líneas que trabajan, y que, de alguna manera, nada, les voy a dar sus nombres, sus temas de investigación, les digo sus mails, por si les interesa para contactarlos, si alguno de sus temas les atraen, y por ahí tienen la posibilidad, digamos, de, nada, de profundizar sobre lo que ellos hacen, ¿sí? O sea, yo voy a dar títulos, porque la profundización de cualquiera de esos títulos, a ellos. Guillermina Gentile, muchos la deben conocer, ¿no es cierto? Porque fue docente de Química 1, ella trabaja en microplásticos en el ambiente. ¿Hay alguien que puso en la página de inscripción que estaba interesado en los microplásticos? No sé si están acá. Sí, yo. Bueno, a ellos. Básicamente. Después está Virginie Audelupe, ¿sí? Virginie está terminando su tesis doctoral y está trabajando en impacto de nanopartículas de dióxido de titanio y hierro cero valente y nanotubos de carbono en sistemas de tratamiento de efluentes líquidos, síntesis verde de nanopartículas de hierro para remediación de suelos contaminados. Escuché por ahí que alguien también habló de nanopartículas, o tenía algún interés en las nanopartículas. Bueno, no está acá. Si alguien tiene interés en nanopartículas, verso. Bueno, y Juan Maffi, que trabaja en polímeros y reactores de polimerización. Juan se doctoró hace un par de años, en este momento está haciendo un postdoc con una beca de CONICET, ¿sí? Y nada, su idea es incorporarse a la carrera de investigador científico y en este tema, polímeros y reactores de polimerización. Bueno, y llegamos nosotros. Básicamente, nosotros trabajamos en el desarrollo de materiales
con aplicaciones tecnológicas, pero orientadas a todo lo que tiene que ver con resolver problemáticas ambientales, ¿sí? El nombre del centro donde trabajamos lo dice todo, ¿no es cierto? Es el Centro de Ingeniería y Medio Ambiente, o sea, como que nuestro interés está centrado en esta cuestión, en resolver problemáticas ambientales basados en materias primas que también sean ambientalmente amigables, ¿sí? Bien, un poco... Puede ser traba así. Debe ser porque estamos conectados. ¿No? ¿Se trabó? Ahí salió, ¿eh? Bien. A ver. Dentro de todos los temas, o sea, cuando uno piensa en, a ver, piensa en medio ambiente, piensa en problemáticas ambientales. Los ángulos desde los que se puede mirar esto son infinitos. Hay millones de problemas por resolver, millones de ángulos con los que se puede, digamos, mirar el problema, un mismo problema se puede mirar de un montón de lados, y cada uno intervenir favorablemente desde sus conocimientos, ¿no es cierto? Básicamente, lo que les voy a presentar ahora es un poco a qué está orientado nuestro interés o nuestras preocupaciones. Básicamente lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas contaminadas y a la agricultura sustentable. Es como nuestro principal foco actual. No el único, pero el principal, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tipo de materias primas elegimos? O sea, nosotros vamos a desarrollar materiales, ¿y por qué? A ver, cuando uno dice, yo quiero ayudar a resolver un problema, lo primero que tenés que pensar, sinceramente, es, bueno, ¿y yo qué sé hacer? O sea, ¿cuál es mi fortaleza, no es cierto? Y de alguna manera, bueno, mi fortaleza, yo soy doctora en química, especializada en química orgánica, es trabajar con materiales. Hacer reacciones, modificación de materiales. Esa capacidad lo que me da la posibilidad es de poder diseñar, planear, imaginar qué es lo que quiero, por ejemplo, capturar del agua y tomar el material y someterlo a, no sé, las reacciones que se me ocurran para generar el resultado que yo quiera. O sea, es como que yo me imagino un material y empiezo a pensar qué podría, desde qué podría partir y a dónde podría llevar y empiezo a inventar reacciones y algo. Y los chicos me siguen. Bien, entonces, a ver, ¿qué tipo de materia prima decidimos utilizar? O sea, o nos interesa a nosotros. Bueno, para empezar, que sean ambientalmente amigables. Si uno empieza a mirar, muchas veces se trabaja en ambientes sustentables con materias primas que no son nada sustentables, ¿no es cierto? O sea que muchas veces, bueno, eso se ve un montón. A nosotros esto nos preocupaba en serio. O sea que nuestros materiales realmente no, tratando de resolver un problema, no creemos otro. ¿Ok? Económicos, o sea, bueno, si queremos que pueda ser aplicable, que nuestras ideas terminen pudiendo venderse o servir para resolver un problema social, tienen que poder costearse económicamente. Y además, y esto me interesa un montón, tienen que pertenecer a la biomasa renovable. ¿Qué significa esto? Que si nosotros utilizamos un material que proviene de la naturaleza, en un tiempo relativamente corto, la naturaleza lo regenera. Trabajar con materiales naturales está muy bueno porque asegura de alguna manera la biodegradabilidad, el hecho de que sean ambientalmente amigables. Pero bueno, tiene el problema de que si nosotros algunos materiales los sacamos en exceso, generamos un desequilibrio ecológico también. Entonces, la idea es, bueno, dentro de todos los materiales ambientalmente amigables, busquemos aquellos que se puedan regenerar en un cierto tiempo rápido, como para no generar un daño y sacarlos para intentar ayudar. ¿No? ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, esto está mal, porque no se está leyendo todo. ¿Ves que está cortado? ¿Se podrá mejorar? No. Nicolás me mira como diciendo, ¿qué querés que haga? Porque los PowerPoint, cuando yo los proyecto normalmente, siempre se ven bien. Debe ser porque había campus. Viste que ya el económico salió Está el cortado. PowerPoint cortado, pero bueno. Pues si no, vamos a tener problemas con todo. Permiso. Ese es el PowerPoint.
No, el de ahí, pero eso ya lo tiene ahí. O sea, pero la presentación, ¿cómo está? No, la presentación está perfecta y cuando yo presento estas cosas desde que no es vía campus, te puedo asegurar que se ven re bien. Pero digo, no se habrá modificado la diapositiva. No, Ahora no. Lo que yo digo, Sí, Ah, sí, mirá, está la Ah, para mí el problema es el PowerPoint. es el No, PowerPoint. es el... La versión, el PowerPoint con el archivo. Power. Pero si No yo sé. nunca tuve problemas en esta clase, doy clase todos los viernes. No sé. Con Pero este fíjate, y PowerPoint. bueno, pero ¿cómo estaba esto? Porque este es vía campus para mí. ese es el No, problema. si el PowerPoint no tiene no, que ver el con el día PowerPoint. campus. Esto- Vos estás presentando una pantalla. Fíjate cómo está. ¿Ves? No me acuerdo cómo estaba antes. Pero fíjate, ya está así en el archivo. Chicos, esta es la clase, este es el aula donde nosotros tenemos Sí. clase todos los viernes, Sí, ¿no? sí. No, no sé eso. Y los PowerPoint se ven bien en esta misma computadora. Bueno, pongamos la mía. No, pero me parece que es de este tipo, es del PowerPoint en sí ese error, pero después el resto está bien. ¿Pero ves? El resto Ahí está nunca te bien. dije. El resto Hoy está a la bien, ¿eh? mañana Es pasaba lo mismo. ese texto nada más. Fue ese, Marinés. El resto está bien. Claro, El ¿no? resto está perfecto. Igual ¿Será el... que cambió algo Ay, la...? uy, ahí está, Sí, medio tenés razón, full tenés era. otra aula. ¿El qué? No. Ahora, usemos mi compu. No, ¿Acá? La única que ese- estaba bien era esa. el único que Pero estaba la única que mal. estaba mal. Digo, sí. La Estábamos en el horno. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Yo, acá también. Ahí. Ahí Porque está. si no, no tiene sentido, ¿viste? Es como que... Justo estás se cortaba todo. Hola, hola. Sí. ¿Me escuchan? Hola, No sé. ¿se me escucha? Ahí está bien. ¿Está compartiendo bien? Iba modificando una medida compartida. Bueno, entonces, retomando el hecho que nosotros... Retomando el hecho de que buscábamos, entonces, materiales ambientalmente amigables, que puedan ser, digamos, renovables. En particular, nosotros nos enfocamos en los polisacáridos. Los alumnos de bio ya vieron polisacáridos, así que están un paso adelante. Orgánicos el 6 de junio. Y orgánica 1, un 4 meses tienen que esperar. Pero bueno, básicamente los polisacáridos son polímeros naturales que están presentes en todos los organismos vivos. Son polímeros polihidroxilados. Eso es algo súper interesante desde el punto de vista químico. Porque la cantidad de los oxidrilos son grupos que son químicamente muy fácilmente transformables en un montón de cosas. Entonces, son muy interesantes desde ese punto de vista porque justamente porque nos permiten diseñar modificaciones, un montón de modificaciones posibles. Bueno, uno de los materiales con los que empezamos a trabajar es la celulosa. La celulosa tiene algunos problemitas, o sea, en el sentido de que la principal fuente de obtención es la madera, y la madera no es tan renovable, ¿cierto? Porque la tala exagerada de árboles genera muchos problemas. Pero hay otras fuentes de obtención de celulosa, como por ejemplo, no sé, la caña de bambú, o inclusive Ezequiel. Yo produzco celulosa. Ezequiel está trabajando, por ejemplo, ahora en su postdoc. Está trabajando en la UBA con una ingeniera química de la UBA. Están trabajando con celulosa bacteriana, por ejemplo. La celulosa la producen bacterias, es celulosa que tiene pura y que no tiene, digamos, ningún conflicto, absolutamente ningún conflicto ecológico, por ejemplo. Bueno, tenemos una línea que también arranca con Gema. Muchas gracias. Bueno, Gema, que es estudiante de doctorado, Gema tiene una beca con ISET, está haciendo un doctorado conmigo y con la codirección de Julián, en modificación química de almidón, entre otras cosas. Ella está muy enfocada a la contaminación con antibióticos y tiene toda una parte de modificación de materiales, que es modificación de almidón para generar métodos de captura de antibióticos, pero también tiene una línea que no la puse acá en el PowerPoint, en colaboración con Física de la UBA, que es, digamos, irradiación con plasma. El plasma permite, digamos, destruir materia orgánica de una manera muy ambientalmente buena, porque no introducís nada, solo irradias con el plasma, o sea, no estás introduciendo ningún
agente para generar la destrucción extra. Y bueno, ella está trabajando también, digamos, con esa línea en paralelo, ¿no es cierto? Por ahí generar un material, atacar los antibióticos residuales con plasma y los productos de degradación capturarlos con el almidón modificado. Bien, ahora bien, almidón y celulosa son buenas materias primas, de hecho las usamos, pero es todavía más interesante desde el punto de vista económico si nosotros logramos transformar lo que llamamos basura orgánica, o sea, lo que ya se usó, todo lo que ya, digamos, se utilizó y quedaron los restos que no interesan, utilizar esos restos para generar productos de valor agregado. O sea, económicamente es la ecuación que más cierra, ¿no es cierto? Nosotros lo que se estaba por tirar, decimos no para guardármelo. Y con eso generamos las modificaciones, ¿no es cierto? Uno de esos materiales es los quitosanos, que se obtienen a partir de la caparazón de los crustáceos, ¿sí? Los crustáceos, cuando en los lugares donde se consumen muchos crustáceos, esta caparazón genera un problema ecológico. La acumulación de estos caparazones realmente es un problema, porque si bien son biodegradables, el tiempo que tardan es muy grande y generan un problema, digamos, visual, de olores, de dónde lo deposito hasta que se degrada. Entonces es como súper interesante utilizarlos para transformarlos, o sea, lo que tienen las caparazones de los crustáceos son quitinas, que es este polisacario que ven acá, que se puede transformar, tiene estas uniones amidas, que se pueden transformar, hidrolizar y generar grupos aminos libres. Estos quitosanos son el objeto de interés de muchísima gente para muchísimas cosas, chicos. Se usa mucho en liberación controlada de fármacos en el cuerpo. Se hacen films, por ejemplo, que protegen frutas, para que las frutas duren más, alimentos, el uso alimenticio se usa un montón. O sea, todos los enfocamos, porque estamos usando una materia prima que tiene costo cero, estamos resolviendo un problema porque estamos sacando basura del medio y estamos generando un producto que es súper atractivo. Esta presencia, por ejemplo, este grupo acá, amino, en el medio de la molécula, lo hace súper distinto a todos los hidratos de carbono. Ningún polisacario tiene este amino, excepto el quitosano. Entonces, es como que tenemos un polisacario completamente distinto al almidón, a la celulosa, y además que proviene de una fuente, nada, de azul. Con esa misma idea, estamos por arrancar ahora una tesis que está por venir una estudiante ecuatoriana, que se llama Denise, que va a venir a hacer una ingeniería química ecuatoriana, que va a venir a hacer la tesis doctoral conmigo, si todo va bien, porque estamos pidiendo la beca, que vamos a trabajar, a mí me contactó gente de la Facultad de Agronomía, con esta idea. Bueno, ya que a vos te gusta trabajar con basura, tipo por los quitosanos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todos los desechos que quedan después de la cosecha de cereales? Por ejemplo, la cosecha de maíz. Quedan desechos que tienen muy bajo valor nutritivo para el alimento de ganado. Entonces, es como que son desechos que no sirven para mucho. Y bueno, y me propuso, ¿qué te parece si hacemos algo juntos? Nosotros tratamos de sacar estos silanos, que son una forma de hidratos de carbono también, de esos residuos de la cosecha, y vos lo modificás para darle un valor. Bueno, justamente el proyecto este que nos financia el Ministerio de Ciencia y Tecnología es con ellos. Es para hacer esto, para utilizar los desechos, digamos, de las cosechas. Este es un país, ustedes saben, súper, que digamos, a todo lo que es el agro, digamos, tiene mucho peso en todo lo que es la economía del país. O sea que todo lo que significa aprovechar al máximo esos desechos puede llegar a ser de bastante interés. Bueno, ahora bien, nosotros ya sabemos qué materiales usamos y para qué los modificamos. Bueno, básicamente en una primera instancia para tratamiento de agua y para hacer agricultura sustentable. Estamos bastante enfocados por ahora en estas dos cosas, como les dije al principio de la presentación.
Arrancamos con tratamientos de agua. El agua, bueno, creo que ustedes como ingenieros, estudiantes de ingeniería, de todas las ingenierías, creo que ya tienen clarísimo todas las problemáticas que tiene el agua, ¿no es cierto? Es una problemática súper compleja. La humanidad se enfrenta a un problema gigantesco a no muchos años de falta de agua dulce para digamos, la población, el ritmo de crecimiento de la población. O sea, es un problema mega gigante que se viene, la falta de agua potable o de agua dulce. Entonces, bueno, eso es algo que hace que realmente muchos grupos, no solo yo, estemos interesados en decir, bueno, a ver, lo que podemos hacer nosotros es lograr tratar el agua contaminada y lograr descontaminarla. O sea, lograr que todo lo que tiene que ver con la contaminación humana se minimice y tratar de preservar las fuentes que tenemos para que sean potables. Básicamente, dentro de todos los posibles contaminantes que puede haber en el agua, nosotros nos enfocamos en antibióticos, agroquímicos y metales pesados. Porque teníamos que enfocarnos en algo. Entonces, fueron, digamos, nuestro primer foco. De todos estos tres, el que más hemos trabajado, que ha sido toda la tesis de Ezequiel, que se doctoró en el 2020, fue todo diseño de materiales para captura de metales pesados. ¿Sí? Bien. Bueno, los metales pesados, en general, los metales tienen un problema, chicos, que son tóxicos, muy tóxicos, están en muy baja concentración, son muy tóxicos. Que sean tóxicos en tan baja concentración, tiene como, digamos, la gran problemática de que sean tóxicos en tan baja concentración es que no cambian las propiedades organolépticas del agua. Entonces, ustedes ven el agua y dicen, qué lindo, o por ejemplo, este agua, ¿ustedes la tomarían? No, claramente no. Nadie diría, me voy a servir, qué rica agüita, me doy un vasito. No. Ahora, cuando puede haber un agua que parezca, pero que es el que tengo, agarro ese vaso y me lo tomo divino, y tiene una concentración de metales suficiente como para, por ejemplo, con el tiempo generarnos un cáncer. ¿Sí? O sea, la concentración de metales que puede tener daños crónicos, generan daños crónicos en el organismo, es muy baja. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos mucho en esto. En particular, por ejemplo, plomo, cromo y arsénico han sido como nuestros targets más enfocados. El arsénico, ustedes saben que en nuestro país es un problema enorme porque en nuestro país la contaminación con arsénico geológica está en la tierra. Todo lo que es el noroeste argentino tiene un montón de arsénico en la tierra. Con lo cual, bueno, todo lo que es agua de pozo tiene contaminado con arsénico. O sea, que en general por ahí materiales que pueden servir tipo filtro de canilla. O sea, cosas fáciles y accesibles, digamos, para toda la gente que a lo mejor vive, que es muchísima la gente que consume agua de pozo en el interior del país. Bueno, nos enfocamos entonces a los metales pesados. Básicamente, cuando se habla de remoción de metales pesados, en general, lo que uno encuentra en la bibliografía es coagulación, precipitación, procesos de membrana. A nosotros nos interesaron los procesos de absorción. O sea, retener en la superficie los metales. Bien. Los procesos de absorción pueden ser físicos o químicos. Físico significa que se retienen de manera específica. Y químicos, lo que estamos haciendo es generar una interacción iónica entre el absorbente y el metal para que quede retenido. O sea, lo que estamos haciendo, básicamente, creo que ya todos ustedes vieron todo lo que es un intercambio iónico, ¿no es cierto? Ezequiel los mira como si no tienen que ser así porque se lo explicó él. Claro. Básicamente, los intercambiadores catiónicos son aquellos que son polímeros de alto peso molecular que tienen que ser insolubles en agua y que tienen cationes como contraiones móviles. Las resinas aniónicas es al revés, tienen iones positivos
unidos covalentemente a un polímero insoluble en agua y contra iones móviles con carga negativa. Bueno, nosotros en una primera instancia nos enfocamos en este tipo de resinas, o sea, diseñar un intercambiador iónico para retener cationes positivos, en particular plomo 2, que fue un trabajo que hicimos con Ezequiel, que se quedó gracioso, pero bueno, hicimos con Ezequiel y con Alejandro Ávila. Alejandro, no sé si alguno de ustedes lo llegó a conocer. ¿Sí? Sí, todo de mí. Ah, estuvo en Milos, claro, bueno. Alejandro hizo su tesis en el ITBA, yo fui su codirectora de tesis y fui su directora de un postdoctorado que hizo con CONICET, estuvo con nosotros hasta este año, y él trabajó junto con Ezequiel en el diseño de un absorbente para la remoción de plomo a partir de quitosano. Bueno, le voy a pasar la presentación ahora a la persona que se arremangó y trabajó durante 5 años mientras yo sentaba en el escritorio y le decía, no me gustan los resultados, mejoralo. 6, no me robes uno. 6. Vaya. Bien. Bueno, voy a contar un poco de la parte más técnica quizás de la charla. Lo lamento, sí, soy así. Me gusta más la parte técnica que las introducciones. Entonces, a ver, nosotros trabajamos en tesis con lo que es quitosano, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el quitosano? Tal como les dijo Marinés hace un ratito, tiene grupos aminos. ¿Sí? Esos grupos aminos, ¿qué propiedades le confieren al quitosano? Que es básico, ¿sí? Tiene un comportamiento de una propiedad ácido-base que en un medio ácido se va a protonar. ¿Qué pasa cuando se protona? Se disuelve. ¿Sí? Entonces, nosotros estábamos buscando generar un absorbente, pero que se disuelve en medio ácido. Entonces, si es un absorbente, tiene que ser sólido, no se puede disolver. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos es, sí o sí, una... Yo pensaba, y entonces, para poder usarlo como absorbente, necesitábamos que sea insoluble en agua en todo el rango de pH. ¿Sí? Entonces, para eso es que nosotros generábamos la modificación química. ¿Sí? En un principio nosotros queríamos modificarlo químicamente para que este grupo amino no nos afecte a la solubilidad del polímero final. Con respecto a esto, lo que planteamos, la estrategia fue realizar el entrecruzamiento de cadenas. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un polímero, son distintas cadenas, y la idea era entrecruzarlas, formar un polímero que normalmente se conoce como reticulado, ¿sí? Entrecruzado, para que sea insoluble en todo el rango de pH y poder tener un absorbente. Y además, como recién comentó Marinés, el enfoque de este polímero era la captura de plomo 2 más, o sea, es un catión el plomo, necesitábamos incorporar al polímero cargas negativas. Esas cargas negativas las planteamos como la introducción de grupos carboxilatos. ¿Sí? Nosotros dentro de química orgánica podemos introducir distintos grupos funcionales que tienen carga negativa, en particular elegimos el grupo carboxilato. Bien. Teniendo en cuenta el entrecruzamiento y que queríamos introducir grupos carboxilos, la estrategia seleccionada fue el entrecruzamiento de cadenas con ácidos dicarboxílicos. ¿Sí? Es decir, partir de cadenas que tienen 2 grupos carboxilos, con idea de que estos grupos reaccionen con el quitosano, formen grupos amidas, y esas amidas puedan unirse de los 2 lados y de esa forma entrecruzar cadenas. Y a su vez estamos incorporando carboxilos que en algún caso nos podrían quedar sueltos. En particular seleccionamos el ácido músico, ¿sí? El ácido músico, el nombre más común es el ácido, es el nombre común del ácido galactárico, ¿sí? Es el ácido bicarboxílico que deriva de la galactosa. Y fue seleccionado debido a nuestro interés de utilizar materiales provenientes de la biomasa renovable. Y a su vez, como es un ácido polihidroxilado, con objetivo de evaluar la influencia de esos grupos oxidrilos, lo que hicimos fue utilizar el ácido adítico, que tiene la misma longitud de cadena, los mismos ácidos carboxílicos, pero sin los grupos hidroxilos. Entonces, de esta forma, podíamos evaluar la influencia de esto. Bien, cuando el quitosano reacciona, ¿sí? Formando con el quitosano, teníamos 2 opciones, ¿sí? Con los ácidos con el quitosano. Teníamos varias opciones, ¿sí? Síganme, a ver. Acá en el medio tenemos el quitosano, ¿sí? Este quitosano puede reaccionar en 2 puntos. Puede reaccionar a través del grupo amino, formando uniones amida, o bien
reaccionando con el grupo hidroxilo, formando grupos ésteres. ¿Sí? Esta competencia se da debido a que, como los alumnos de orgánica 1 pueden explicar, el grupo amino es mejor nucleófilo que el grupo oxidrilo, pero el grupo oxidrilo en este caso está en una posición primaria, mientras que el grupo amino está en una posición secundaria. Entonces tenemos una posición menos impedida, entonces el oxidrilo, a pesar de ser el peor nucleófilo, existe la posibilidad de que pueda atacar. Y a su vez teníamos la posibilidad de que reaccionen los dos extremos del diácido, dando un entrecruzamiento, o bien reaccione uno solo y nos quede un grupo carboxilato libre. ¿Sí? Teníamos todas estas alternativas. Para empezar a dilucidar estas opciones, lo primero que realizamos fue una caracterización por espectroscopía IR, donde analizamos el quitosano de partida, donde me voy a enfocar en esta zona de acá, que es donde vemos las diferencias, ¿sí? Donde vemos principalmente en 1650 una señal que corresponde al carbonilo del grupo amida, ¿sí? Al estiramiento del carbono doble enlace oxígeno, y una segunda señal, más chiquitita ahí, que corresponde a la flexión del grupo amino, una flexión en forma de tijera del NH2. En los quitosanos modificados, en los derivados, lo que vemos es una intensificación de la señal de 1650. Vemos que se intensifica tanto en intensidad de la señal, o sea, en cuánto absorbe esa banda, y en cuanto al ensanchamiento, la vemos bastante más ancha de lo que era originalmente. Y a su vez la señal de 1600 se corre hacia 1560 y se ensancha, ¿sí? Esto es debido a la formación de grupos amida. El grupo amida tiene una flexión que aparece en 1560, aparece un poco más abajo que el NH2, y la intensificación es debido al carbonilo amida, ¿sí? Entonces estas dos señales lo que nos estaban diciendo es que tenemos un incremento de los grupos amida en el polisacárido. Y a su vez, no vemos ninguna señal en zona por encima de 1700. La zona por encima de 1700 es donde aparecen los carbonilos de ésteres. ¿Sí? Entonces, al no ver nada en la zona de 1700 y ver un incremento de las señales de amida, lo que podemos decir es que no tenemos nada de esas tres unidades estructurales, sino tenemos nada de lo que es de formación de éster. Las opciones que nos quedan son entrecruzamiento vía grupos amida, o bien un grupo amida con un carboxilo libre. Lamentablemente, el estiramiento del grupo carboxilato aparece en torno a 1600 también, entonces aparecería solapada con las señales de amida, por lo cual no podríamos identificar absolutamente nada, no tendríamos ninguna información en ese punto. Si entonces, después del IR, nos quedamos con la duda de cuáles de estas unidades estructurales están presentes. Parte de grupo amino, ¿sí? Que no haya reaccionado, parte de unidades entrecruzadas y partes de unidades en el cual el diácido se haya unido en solo un extremo y el otro haya quedado libre formando un carboxilato. Además, el quitosano de partida ya tenía grupos acetilos, o sea, tenemos unidades estructurales de estas que teníamos que considerar. Bien, ¿cómo lo diferenciamos? Bueno, aprovechamos el hecho de que el grupo amino tiene comportamiento básico, el grupo carboxilo también. Entonces realizamos una titulación ácido-base. Una titulación en particular, utilizamos una titulación conductimétrica. Lo que hicimos fue suspender a los derivados, el ácido clorhídrico, y empezar a titularlo con hidróxido de sodio, siguiendo la conductividad de la solución. En particular, lo que observamos fueron 4 rectas, ¿sí? O sea, nosotros íbamos agregando volumen de hidróxido de sodio, y íbamos midiendo la conductividad en la solución. En la medida que íbamos tomando puntos, lo que notamos fueron 4 rectas. La atribuida a la neutralización del exceso de ácido clorhídrico, nosotros suspendíamos el exceso de ácido clorhídrico. Luego, la neutralización de los grupos carboxilos, ¿sí? Teníamos los carboxilos que se iban a neutralizar formando carboxilatos. La siguiente es la neutralización de los grupos amonios, ¿sí? Venimos de ácido carboxílico, están como amonio, se desprotonan. Y finalmente, un agregado de exceso de hidróxido de sodio una vez que terminamos de neutralizar todo. Entonces, lo que teníamos es que el volumen contenido en la segunda recta corresponde a los moles, o sea, el volumen por la concentración de hidróxido de sodio, a los moles de grupos carboxilatos que teníamos, y el delta de volumen de la tercera recta vendría a ser la cantidad de grupos amonio que tenemos. Teniendo todo eso, y haciendo un poco de matemáticas, ¿sí? Nos queda un poco de un sistema de ecuaciones donde los moles de
de polímero que poníamos por la fracción molar de esto es igual a los moles de carboxilato, lo mismo con el grupo amino, puedo obtener la sustitución de cada una de estas subunidades, sabiendo que de partida teníamos un 19% de la unidad acetilada. Esto para el ácido músico, para el ácido adípico hicimos exactamente el mismo análisis y obtuvimos los resultados que se presentan en la tabla. Particular, como se ve, 19% de unidades acetiladas, en los dos lo mismo, somos el mismo quitosano de partida. Luego lo que vimos es que el grupo amino, ¿sí?, tiene un porcentaje muy similar, ¿sí?, que cae, la diferencia entre ellos cae dentro del error. Eso lo que nos dice es que la reacción fue similar en los dos en cuanto a rendimiento, ¿sí? La cantidad de grupos amino reaccionados fue parecida en ambos derivados, en ambos ácidos, pero la diferencia estuvo en la cantidad de las otras subunidades, ¿sí? Tenemos que en la unidad que fue modificada con ácido músico, teníamos un 30% de carboxilos, pero un entrecruzamiento más bajo, mientras que con ácido adípico teníamos un mayor porcentaje de entrecruzamiento, pero con un porcentaje de carboxilos libres menor, ¿sí? Esto nosotros lo atribuimos al hecho de que el ácido músico, al tener grupos hidroxilos, es una cadena menos flexible, ¿sí? Es decir, cuando se unió de una punta por una amida, nos queda la otra punta libre, pero en el medio tiene grupos hidroxilos. Esos grupos hidroxilos pueden formar interacciones de puente de hidrógeno con el polisacárido, y al formar interacciones de puente de hidrógeno es una molécula más, es una cadena más rígida. En cambio, el adípico, al ser todos unidades de metileno, tiene mayor flexibilidad, mayor movilidad y se puede acercar, o sea, tiene mayor probabilidad de acercarse a otro grupo amino para poder reaccionar. Esto trajo algunas consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, esto lo que vemos acá es un ensayo de Swelling, ¿sí? Lo que Swelling es un ensayo de hinchamiento. Ponemos a los sólidos en contacto con agua durante 24 horas. Se nos forma, fíjense la estructura del gel que se forma, ¿sí? Es un gel bastante estable. Y fíjense cómo ambos derivados tienen un poder de hinchamiento muchísimo mayor al quitosano nativo, que apenas se hidrató un poco, ¿sí? Y esto lo que nos dice, o sea, viene de la mano con el hecho de que el diácido que modifica el polímero rompió la estructura interna del polisacárido, dejándose expuestos los puentes de hidrógeno. En el quitosano, las cadenas del polisacárido están todas unidas, formando puentes de hidrógeno, y al modificarlo químicamente, lo que tenemos es una disrupción de ese sistema de puentes de hidrógeno. Bien, con estos materiales lo que realizamos fueron ensayos de captura de plomo. En principio vimos el efecto del pH en la absorción de plomo, ¿sí? Y este efecto del pH estuvo acorde al comportamiento anfótero que tienen estos materiales. O sea, nosotros estos materiales tienen grupos aminos y grupos carboxilos. Los grupos carboxilos son ácidos débiles, o sea, a pH ácido están protonados. Entonces lo que tenemos es un intercambiador catiónico débil, ¿sí? No podemos usarlo en todo el rango de pH. A bajo pH los carboxilos están protonados, los aminos están protonados, tenemos un polímero con carga positiva, entonces cuando queremos que un plomo que tiene carga positiva se acerque al polímero va a haber repulsión. ¿Sí? Entonces eso se tradujo en captura cero. ¿Sí? Tenemos que da literalmente 0 a pH 2,5. En la medida que subimos el pH, lo que tenemos es una desprotonación del grupo carboxilos, se generan cargas negativas y ahí es donde el intercambiador catiónico puede capturar estos iones plomo. Y después estudiamos lo que fue la captura utilizando lo que se conocen como ensayos de absorción de plomo en isotermas de absorción. ¿Qué es una isoterma de absorción? Es poner en contacto el material, ¿sí? El polisacárido, con el plomo con la solución de plomo durante, por ejemplo, 24 horas. Entonces dejamos mucho tiempo, lo dejamos llegar al equilibrio. ¿Con qué concentración? Varias concentraciones. ¿Sí? Entonces lo que tenemos son varias concentraciones de plomo, por eso tenemos varios puntos experimentales, ¿sí? Todos estos puntos son experimentales. Entonces lo que analizamos es cuánto plomo capturó en función de cuánto plomo yo le puse en contacto al material ese. ¿Sí? Eso es una isoterma de absorción. Y lo que observamos primero que nada, y muy significativamente, como el quitosano nativo tiene una capacidad de absorción infinitamente menor a los modificados en ambos casos. Lo que tenemos en el eje Y es cuánto absorbió de plomo. ¿Sí? Cuántos miligramos de plomo absorbe el material por cada gramo de material.
Y lo que tenemos en el eje X es la concentración de plomo en el sobrenadante. Entonces, una curva más alta implica que absorbió mayor cantidad de plomo. Tanto el quitosano modificado como músico como adípico tuvo un índice de captura mucho mayor que el quitosano nativo, y a su vez, para ambas temperaturas, si ensayamos a 25 y a 50 grados, y en ambos casos tuvimos mayor captura de plomo. Además, ¿para qué ensayamos a distintas temperaturas? Como les dije, se analiza el equilibrio de absorción, ¿sí? Entonces, si tenemos una absorción que es un equilibrio, podemos calcular una constante de equilibrio en cada caso, y si tenemos las temperaturas, esto lo podemos relacionar con los parámetros termodinámicos. O sea, podemos relacionar la captura con, por ejemplo, el delta de entalpía del proceso, o el delta de entropía del proceso, o el delta de energía libre, ¿sí? La energía libre en todos los casos fue negativa, por lo cual el proceso es espontáneo, pero además, lo que observamos para los quitosanos modificados es que la entalpía, ¿sí? El módulo de la entalpía, era mayor a 40 kJ por mol, mientras que para el quitosano nativo era en torno a 5 kJ por mol. En ambos casos negativo, si eran procesos exotérmicos, como se puede observar en el hecho de que la captura a 25 grados en todos los casos fue mayor que a 50 grados, o sea, el equilibrio está más desplazado a la captura a menores temperaturas. Eso implica un proceso exotérmico. Y lo otro que vimos es que la variación de entropía del proceso para los quitosanos modificados era negativa, si había una baja de entropía. En cambio, para el quitosano nativo era positiva, ¿sí? Y esto lo que nos dice es que en el primer caso, para los quitosanos modificados, lo que tenemos es una absorción de tipo química, es decir, hay una interacción química formando esta absorción, que era justamente lo que buscamos, un sitio activo con carga negativa que esté capturando mediante una interacción química a los iones plomo. Y en el quitosano nativo, el hecho de obtener estos valores implica que tenemos una absorción física, es decir, el plomo se está absorbiendo inespecíficamente sobre la superficie, ¿sí? Debido a interacciones más débiles. Las conclusiones de este trabajo durante la tesis fue que se logró modificar exitosamente con una reacción altamente regioselectiva, ¿sí? Para los que no conocen la palabra regioselectividad, significa que tuvimos muy buena selectividad en cuanto a dónde reaccionó, ¿sí? O sea, reaccionó 100% el amino y muy poco o casi nada el oxidrilo. Eso habla de la regioselectividad, en qué región de la molécula reaccionó. Obtuvimos eficientes agentes de retención de plomo por un proceso que estuvo gobernado por interacciones químicas. Y este trabajo se publicó en una revista internacional de primer nivel, o sea, lo que nosotros conocemos como de alto impacto, en el año 2020 de octubre, con mucha felicidad durante la pandemia. Mucha transpiración. ¿Sí? Bien, ¿te dejo? ¿Tienes que seguir? Bueno. Bueno, chicos, yo para, digamos, no aburrirlos más con, digamos, cuestiones así súper técnicas, les voy a contar así muy, pero muy por arriba el tema de la agricultura sustentable, que tiene un poco la misma idea. En realidad estamos enfocados a la liberación controlada de agroquímicos. O sea, ustedes saben que los agroquímicos son súper controversiales, porque por un lado es absolutamente demostrado que tienen un nivel de toxicidad que puede llegar a ser importante en muchos casos, pero a la vez, sin agroquímicos, no puede haber agricultura a gran escala. Entonces, todo esto genera unos conflictos enormes cuando uno se pone a plantear, a ver, vieron que hay muchas corrientes que proponen dejar de usar agroquímicos, ¿no es cierto? Lo que se llaman los cultivos orgánicos, que son fabulosos, pero los cultivos orgánicos pueden ser cultivos orgánicos gracias a que al lado hay otro que tiró pesticidas. O sea, es como un poco es así en el fondo. Entonces, cuando vos haces la proyección al año 2050 de la necesidad de alimentos que se van a necesitar para poder alimentar a la población, bueno, te da pánico lo que es, así como se hablaba del agua potable, que se viene un problema enorme. Bueno, la tierra como que va a empezar a no alcanzar para alimentar a tanta gente. La población está creciendo a un ritmo demasiado grande. Eso hace que, la verdad,
en mi modesta opinión, no nos podemos dar el lujo de decir no usamos agroquímicos, porque la agricultura a gran escala necesita de esto. Entonces, pero a la vez, yo soy consciente de que tiene un cierto nivel de toxicidad y que hay que minimizar su uso. O sea, un uso inteligente. Entonces, ok, ¿cuál podría ser un uso inteligente? Por ejemplo, encapsular los agroquímicos, en vez de esparcirlos en el campo, que cuando los esparcimos en el campo, solo el 30% de lo que nosotros pusimos llega al target, que es ayudar a la planta que queríamos salvar, ¿no es cierto? El resto, parte se hidroliza, parte cae, o sea, se termina en el agua. Es como que indefectiblemente, hoy estamos hablando con ustedes de eso, ¿no es cierto? Cuando hablamos del DDT, o sea, indefectiblemente todo lo que rociamos en el campo pasa a los cursos de agua. Entonces, bueno, si nosotros encapsulamos los agroquímicos y los encapsulamos de manera tal de que cuando llegan al target se van liberando a poco. Se van liberando a poco, entonces no están expuestos a todo lo que tiene que ver con la degradación natural del ambiente. Y entonces podemos poner menos. No estamos poniendo el triple de lo que necesitamos o 100 veces más de lo que necesitamos por las dudas. ¿Sí? Eso es un poco lo que estamos queriendo hacer con Gaby. Básicamente, ¿sí? Lo que estamos tratando de desarrollar son lo que llamamos polímeros sensibles a los estímulos. Algunos llaman también polímeros inteligentes. A mí no me gusta el término de inteligencia. En los polímeros, entonces yo los llamo sensibles a los estímulos. ¿Qué significa qué? Este término. Que tenemos encapsulados los agroquímicos o lo que fuera, y que frente a determinadas condiciones que cambian del medio, potencia alrededor, ultrasonidos, cambios de temperatura, de pH, depende de cómo diseñe, se libera lo que está contenido en el interior. O sea, permitimos sacar lo que está encapsulado con un cambio en el medio. Eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Desarrollar polímeros sensibles a los estímulos para la liberación controlada de agroquímicos, y también estamos trabajando con una línea en paralelo que tiene que ver que es la liberación controlada de biocidas, ¿sí? Los biocidas especialmente enfocados a los pozos de petróleo. Eso es a pedida de Gaby tiene una beca de CONICET que está financiada 50% por CONICET, 50% por IPF Tecnología, que está interesado en el desarrollo de estos materiales que liberen particularmente biocidas para matar a unas bacterias que son bacterias reductoras de sulfato que generan problemas en los pozos de petróleo. ¿Sí? La idea es más o menos la misma, es encapsulo y cuando entran en contacto con las bacterias reductoras se liberan. Básicamente, también partimos de quitosano, pero trabajamos con diácidos. Esto es muy parecido a lo que hizo Ezequiel, pero cambia la idea, porque tenemos acá este puente disulfuro. El puente disulfuro es lo que con un medio reductor se abre, se transforma en dos tioles, que son dos SHs, y entonces al abrirse el puente disulfuro se libera el interior del contenido, ¿sí? Pareció Gaby tarde. Pero bueno, Gaby está haciendo el doctorado, ¿no es cierto?, con esta beca financiada por ITEC. Que bueno, eso también es interesante, ¿no es cierto?, porque cuando a una empresa le interesa financiar una tesis, es porque de alguna manera considera que tiene una aplicación real lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? O sea, obviamente el plan de trabajo de él fue consensuado. Y bueno, nada, así como sacar un subsidio te valida, también te valida el hecho de que una empresa le puede interesar. O sea, esta cuestión de, a mí me gusta trabajar con la química, pero lo que yo hago quiero que sirva para algo, ¿no es cierto? Y ese algo que realmente pueda tener, digamos, un interés para alguien concreto, es como que está bueno. Bueno, básicamente, sí, nosotros estamos empezando, porque a pobre Gaby le agarró la pandemia. ¿Soy hijo de la pandemia? Es un hijo de la pandemia. O sea, él empezó su tesis en noviembre del 2020, tuvimos
cerró el laboratorio y el año pasado tomó toda la mudanza y distintas cosas. O sea que él aprovechó para hacer todos sus cursos de doctorado, estudió un montón durante la pandemia, pero hizo poco de trabajo experimental, pero ya tenemos los primeros polímeros desarrollados que los estamos caracterizando. O sea, haciendo cosas parecidas a las que les mostró Ezequiel. Titulamos, hacemos IR, pero todavía no probamos nada del encapsulamiento del agroquímico. Así que si tenemos eso, los chicos después nos vamos. Bueno, y por último, y para cerrar la presentación, les quería decir algo que para mí es como súper importante. A ver, nosotros tenemos un problema, ¿no es cierto? Que son todos los plásticos. Y a la vez, ¿cuál es el problema de los plásticos? A ver, si yo me pregunto cuál es el problema de los plásticos, ¿qué me dirían? Díganme algo. ¿Cómo? No todos se reciclan. No se degradan. ¿Cómo? No se degradan. No se degradan. Contaminan. No me están diciendo algo que Se acumulan infinitamente. se acumulan infinitamente. Pero ¿saben qué es lo peor? Chicos, los necesitamos. O sea, ¿qué haríamos sin todo esto? O sea, si de golpe desaparecieran los plásticos, ¿por cierto? Porque si no los necesitáramos, sería re fácil. O sea, listo, son una porquería. Tachados. Pero ¿qué pasa? Los recontra necesitamos. O sea, sin plásticos no tendríamos la mitad de las cosas que tenemos. Entonces, los plásticos tienen dos problemas. Uno es que se acumulan, no se biodegradan, tienen toda esa parte. Pero tiene otra parte peor o igual, que es que vienen del petróleo. ¿Qué pasa cuando el petróleo se acaba? Bueno, piensen en volver a la selva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? De alguna manera se está trabajando súper intensamente en tratar de reemplazar a los plásticos convencionales que provienen del petróleo por nuevos materiales que no tengan problemas ambientales, que sean degradables y que además, bueno, nada, los podemos seguir obteniendo cuando el petróleo se acabe. O sea, tipo, se acaba el petróleo y yo sigo. ¿Cómo sigo? No es fácil. Se está trabajando un montón, pero no es fácil. Los plásticos, chicos, son muy buenos. O sea, los plásticos derivados del petróleo realmente son muy buenos en cuanto a sus propiedades. No es fácil de reemplazar. Pero la modificación química de polisacáridos claramente puede ser una solución. Se está trabajando un montón. Nosotros hemos participado con gente, digamos, de hecho yo tengo un par de papers publicados con gente de la UBA que, en particular la doctora Foresti, que trabaja en la UBA, que se dedica mucho a la búsqueda, ¿no es cierto?, de materiales donde, por ejemplo, generan un material totalmente sintético, pero que podría ser bueno, pero que es demasiado rígido, que no llega a cumplir algunas propiedades, y lo mezclan con algunos polisacáridos y hacen lo que se llama materiales compuestos. O sea, tratar de encontrar, mezclando cosas, en la suma, la nueva propiedad o algo parecido a lo que teníamos con los plásticos derivados del petróleo. ¿Sí? O sea, que yo creo que, si todo va bien, o sea, tenemos dos posibles scripts a esta historia. Que dentro de 100 años estemos de vuelta todos viviendo como en la selva, o que hayamos encontrado la solución. O sea, que nosotros estamos súper interesados en trabajar para ayudar a encontrar soluciones y que realmente podamos reemplazar a los plásticos derivados del petróleo. Y en esto, digamos, es como una línea que no estamos presentando acá, porque, bueno, presentamos cosas que ya tenemos, pero es uno de nuestros focos de interés también, ¿cierto? Bueno, básicamente, chicos, nosotros tenemos un montón de cosas para hacer y tenemos más ideas que gente. O sea, ahora me gustaría, digamos, entregarle la charla a los chicos para que les cuenten un poco. Yo lo que les quería decir, así como cierre, en general, me siento una vendedora de ballenitas. Llame encima ya y reciba gratis. Básicamente, no. No, la verdad, chicos, es que a veces cuando, digamos, uno piensa en una carrera de ingeniería, muchas veces piensa
se imagina, como seguramente se imaginaron ellos, y trabajando en una empresa, es un tipo, no sé, el camino profesional, ¿no? Ese camino, hoy por hoy a veces como ingenieros a secas, en cualquier carrera, el título de grado, no está alcanzando del todo. Es como que vieron que ahora, pues ustedes lo deben ver entre los ambientes en el que se mueve, amigos más grandes, tíos, que hacen másters, que hacen, ¿no? Es como que es muy común que el título de grado esté quedando como chico, porque bueno, así como, a ver, hace 100 años, por haber terminado la secundaria, estaba bárbaro, porque había un montón de gente que no terminaba ni la primaria, bueno, hoy por hoy la universidad la termina mucha gente, y entonces el diferencial te lo das en algo más. El doctorado es una opción que, a ver, se hace financiado con becas, o sea, como que no es que seguís estudiando 5 años más. Sí, seguís estudiando 5 años más, pero son 5 años donde vos tenés un sueldo, que bueno, será fabuloso, tenés un sueldo, tenés tu propia independencia, y te puedo asegurar que es un antes y un después cerebral. O sea, tu cabeza se transforma, porque esta cuestión de tener que, digamos, no sé, generar ideas y trabajarlas, o sea, es como cuando terminas tu tesis estás en un nivel mental muy superior al que empezaste, sin duda. ¿Te puedes ir a la industria si querés? Sí, te puedes ir a la industria después. O sea, te vas 5 años después con otra cabeza y tenés el éxito asegurado. O sea, chicos. Claro. Tienen 5 años para pensarlo. Pero no, la verdad, lo que les es importante que sepan, y eso en serio, que en el ISMAS tienen laboratorios funcionando, un centro de investigación super armado, y si en algún momento les pica así tipo el interés por la investigación, pueden hacer un intento, pueden probar, pueden ver qué es, pueden venir a charlar simplemente, ¿no es cierto? Los puertas de viernes y ver y sacarse dudas y volver a irse y volver al día siguiente. Como estamos todo el día, pueden pasar buenos días. Bueno, los dejo con los chicos, ¿sí? A ver si les quieren, chicos, ser entusiastas. Bueno, No me critiquen. bueno, les cuento un poco cómo llegué yo, mi experiencia de cómo llegué yo a hacer el doctorado ahora. Yo soy ingeniera química acá, así que bueno, como muchos de ustedes, fui alumna de Marinés, de Ezequiel, así que pasé también por los mismos lugares que ustedes. Y en 2019 era mi último año de carrera, y me contactó Marinés nuevamente porque había un proyecto como iniciación a la investigación que tenía como el objetivo de que los alumnos pudieran, esto que ella les decía, de conocer un poco de qué se trataba la investigación. O sea, de adentrarse un poco, de probar. Y bueno, como que el objetivo era que al año siguiente presentarse a doctorado. Cuando Marinés me dijo eso, la verdad que a mí no me había cruzado nunca hacer un doctorado en toda mi carrera. Y le dije que, o sea, me parecía una decisión súper grande. Yo no estaba segura de querer hacerlo. No había terminado una carrera, como que pensar en meterme en otra carrera me parecía una locura. Y yo estaba trabajando en Chevron, estaba haciendo una pasantía el último año. Estaba muy en la parte de diseño de líneas multifásicas para lo que es no convencional, estaba ahí haciendo simulaciones, la verdad que estaba como muy interesada también en lo que es la industria, así que como que, o sea, estaba como ahí indecisa. Así que bueno, hice ese año de investigación, le dije a Marinés que no iba a hacer el doctorado. Así que, bueno, fui de vacaciones, me recibí a fin de año y quedé varada en Neuquén. Yo soy de Neuquén, quedé varada allá, sin trabajo. Y, En la pandemia. En la pandemia, sí, 2020. Así que bueno, empecé a buscar trabajo, qué sé yo, y mientras tanto fui hablando mucho con Marinés, porque el trabajo que hicimos ahí en 2019 había quedado como pendiente hacer un paper con los resultados y eso, entonces estuvimos muy en comunicación con eso. Conseguí trabajo allá en una empresa de ingeniería, de servicios petroleros. O sea, Cristina ya era campo, 4 de la mañana, frío, viento en Neuquén, o sea, a la intemperie, como que yo decía, bueno, no sé, la verdad que no me veía toda mi vida haciendo eso, o sea, más allá de como que pude tener mi experiencia en la industria, digamos, y bueno, en ese año le dije a Marinés, bueno, voy para el doctorado, así que ahora sí. Pero si teníamos calefacción en el lado. Pregunté si era Es una prueba de que no se rencorosa.
La verdad. Así que bueno, le dije que sí, y armó como, bueno, un plan dentro de estas líneas de investigación que te decía, y los temas de mi interés, o sea, esto de los antibióticos también surgió un poco de que a mí me interesaba también un poco ese tema, así que, bueno, le dije que sí, y acá estoy, después me mudé de vuelta para acá, y arranqué el año pasado, y bueno, acá estamos. Así que la verdad que estoy muy contenta, o sea, de verdad que como que estoy muy contenta de la decisión, y también de haber podido pensarlo, o sea, de estar como también segura de qué es lo que quería hacer. Quizá esa prueba ahí en la industria también estuvo bueno, como para tener esa experiencia más allá de la pasantía del último año. Así que bueno, eso, por mi parte. Bueno, chicos, mi experiencia es un poco distinta por ahí. Yo ya de por sí soy licenciado en química, o sea, me recibí en la UBA en 2017. Para que se den una idea, no sé bien cuál es el porcentaje de ingenieros que hacen doctorado, pero en la licenciatura en química es mucho mayor el porcentaje. O sea, como medio que se estila que uno hace la licenciatura y mucha gente decide hacer el doctorado. Bueno, yo no quiero. No quiero. Por distintos motivos. Todos los motivos para ir eran equivocados que yo tenía o ideas que yo tenía por el doctorado. Primero es que para mí el doctorado era una cosa como súper abstracta, como si, bueno, 4 años en un tema que por ahí no ves un horizonte, por ahí no ves exactamente para qué lo estás haciendo, es una cuestión meramente académica. Y lo otro es que se corría como el rumor, que empalma un poco con lo que hablaba Marinés, de que, bueno, no, si vos haces un doctorado, se te cierran puertas porque quedás sobrecalificado para el trabajo en la industria, ¿no? Bueno, todos esos motivos no eran así, ¿no? Estaban equivocados. La cuestión es que yo me recibí en 2007, yo trabajé en un laboratorio de química orgánica durante la carrera, en los últimos años, pero bueno, yo me recibí y dije, no, quiero saber qué hay de afuera, y me fui. Estuve 1 año y medio en hipertecnología, ITEC, lo nombró Marinés, y bueno, ahí participé en varios proyectos de desarrollo. Para que los que no sepan, hipertecnología es una empresa de IPF que hace desarrollo, así que participé en proyectos de ahí, y ahí es como que el panorama cambió, como que yo ahí empecé a ver que realmente le daban importancia y le daban valor, como decía Marinés, al doctorado, ¿no? Sí, es cierto, por ahí hay otros trabajos donde sí un doctorado es como uno está sobrecalificado. La realidad es que si uno tiene, como decía Marinés, esa inquietud por la investigación, si uno es de hacerse preguntas, de querer profundizar en las cosas, la realidad es que también muy posiblemente esos trabajos no te interesen. Estar toda tu vida haciendo un trabajo que no logra suplir esa necesidad o esas inquietudes. Así que bueno, ahí ya el panorama empezó a cambiar de cómo era mi percepción sobre cómo se valoraba afuera o en el ámbito de la industria a un doctor. Y bueno, llegó un momento en el que me ofrecieron, me dijeron, bueno, te cofinanciamos una beca. Ahí me contacté con Marinés por medio de un contacto en común en la UBA. Así que bueno, ahí yo lo pensé, lo medité, ya habiendo como derrumbado un montón de mitos que yo tenía sobre, o concepciones que yo tenía sobre lo que era el doctorado, dije, bueno, sí, está bien, vamos con el doctorado. Y bueno, como contó Marinés, arranqué en noviembre del 2020, hijo de la pandemia, pero bueno, como dice Gemma también, coincido con ella, estoy muy conforme con la decisión, muy contento, y es eso, ¿no? También el tema te motive, está bueno eso de lo que yo les contaba, de ver un horizonte, decir, bueno, esto que estoy haciendo, si bien, obviamente, toda la cuestión ambiental y las problemáticas ambientales son un mundo, pero decir, bueno, yo estoy puntualizado en un tema, pero sí, bueno, que está inmerso o enmarcado en algo bien aplicado o en algo que tiene un fin concreto, ¿no? Y lo otro también es lo que decía Marinés, que en este proceso, indistintamente del tema, yo lo que noto es que el doctorado te da un valor agregado, porque al menos en mi caso, con mi formación en la licenciatura, por ejemplo, prácticas de laboratorio. Sí, uno hace prácticas de laboratorio, pero están pensadas para que den. O sea, están pensadas para que, bueno, de algún modo, de algún modo, mostrarte lo que aprendiste en la teoría, lo que aprendiste en problema, bueno, vos vas a hacer la práctica y te da. Pero no te enfrenta a un problema, algo de decir, toma, este es tu problema, resolvelo. Y decir, bueno, probé cosas, no me da desarrollo, o sea, tolerancia a la frustración, un montón de valores agregados. No, pero es verdad, no. Se ríe si quiere, pero no estoy diciendo con esto que se van a frustrar, lo que estoy diciendo es que se van a encontrar con problemas.
Bueno, también puede ser un poco, pero es encontrarse con problemas. Uno dice, bueno, Pero tengo la que felicidad resolver cuando lo resolvés es infinita. eso. Y es eso, ¿no? Como que da un valor agregado a nivel del desarrollo personal de uno, del desarrollo de cómo te abre la cabeza, que va más allá del tema concreto que uno está investigando. Así que bueno, era un poco dejarles eso. ¿Estoy conforme con la decisión de momento? No. Y la moraleja es, Lo dicen chicos, usando a propósito claro, para si comunicar. la moraleja es si me ven, corran, porque si no van a Claro. Hay muchas palabras que escuchan ahora que pongan. están a tiempo. Yo tengo una pregunta, ¿cómo eligieron sus temas? ¿Cómo dijeron? Me interesa esto. O sea, la propuesta del plan viene toda la línea de Marinés, o sea, ella como hizo una propuesta inicial, y después sí, ir sumando, como te decía, esto de los antibióticos, por ejemplo, fue por mi iniciativa de que tenía como ese interés, buscar otros trabajos, a ver qué se podía hacer, y charlando, reuniones, como para ver, pero bueno, sí, dentro de esa línea, digamos. Sí, en mi caso, bueno, como dijo Marinés, fue consensuado con ITEC, ¿no? Que financia la beca, entonces era eso, bueno, un tema que le interese a ITEC y a la vez coincida con la línea de investigación. Ustedes piensen que una tesis doctoral no puede ser en un tema sobre el que no tenga cierta experiencia el director. Porque si no, ahí sí que van a desarrollar tolerancia a la frustración en serio. O sea, la idea es, dentro de las cosas que maneja el director y dentro de sus líneas, charlar sobre qué podemos hacer como para encajarlo dentro de lo que a vos también te puede interesar. O sea, algo que le interesa al tesista, pero el tesista nunca trae el tema al 100% No. porque es imposible. Vos tenés que pensar que, por ejemplo, para doctorarte en el ITBA, vos tenés 5 años y además tenés que haber publicado 2 trabajos mínimo en revistas, digamos, de máximo nivel internacional. O sea, ¿eso qué significa? Que vos tenés que tener asegurado que vas a tener resultados buenos. ¿Sí? No podés escribir después tu tesis con todo lo que quise hacer y no me salió. Entonces, de alguna manera, tenés que caminar un poco sobre terreno seguro. No podés tirarte a la pileta con un tema súper recontra hiper nuevo, como dice Ezequiel, porque cuando Ezequiel fue mi primer tesista de ITBA, y no teníamos nada cuando él empezó, nada, no sé por qué. ¿Por qué se lo dijo conmigo? No había nada. Tiene que diga Ezequiel cómo arrancó. Contale, Ezequiel, porque es muy frustrante. ¿Qué Pero pasó? Porque nosotros también nos preguntamos lo mismo. Tolerancia a la frustración, eso sí que sé. Bueno, mi caso es bastante más. ¿En serio crees que yo siga hablando? Bien, en mi caso, yo soy ingeniero químico, también me dedico, me egresé en 2013, 2014 arranqué el doctorado. Yo ya venía trabajando con Marinés, empecé a trabajar ahí cuando estaba cursando Orgánica 2 y ni bien terminé, o sea, con Orgánica 2 hice algo para empezar, pero al año siguiente. Con un proyecto que en principio era un proyecto chico, ¿sí? Terminó siendo uno de los capítulos de la tesis porque lo ampliamos, pero en principio era algo que va a salir, que es fácil, que es solamente probar unas cosas. No, cualquier cosa menos fácil que salió, porque de hecho es uno de los temas que no llegamos al final, porque una de las reacciones intermedias, y bueno, no dio, y no dio, y no dio. La química es así, no dio. Entonces, bueno, en ese momento a mí me gustaba el trabajo de laboratorio, fui a la industria, hice una pasantía, estuve un año, no me gustó. O sea, realmente yo, por requisito, cuando yo fui a las entrevistas, yo en control de calidad no estoy, no me interesa el laboratorio de desarrollo, en ese momento pedí el laboratorio de desarrollo, que parecía más interesante, lo que uno se imagina que iba a desarrollar un producto, bueno, no. El desarrollo en Argentina, en general, en las plantas, en industrias más o menos comunes, es adaptar productos que vienen ya desarrollados de afuera a los procesos productivos que tenemos acá. Y cuando hay control de calidad, detecta un problema, es arreglarlo para vender el producto, porque lo que importa es la planta. Entonces, sí, al principio era todo nuevo, pero después empezó a ser muy rutinario, porque uno ya le tomó la maña a cómo resolver los problemas, le tomó la maña a cómo adaptar un producto, entonces era más o menos siempre lo mismo. Entonces eso me aburrió mucho. Y yo tenía el interés de
saber más, de resolver problemas, de esto, de decir, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Y ir investigando. Con esa idea entré al doctorado. Si yo tenía ideas sobre qué necesitaba para hacer un doctorado, sobre qué necesitaba un director para dirigir una tesis de doctorado, no tenía ni idea. Terminé con Maripés. Acá estamos los dos vivos, eso es bueno. Hice el doctorado, sí, el primer año en ese momento, yo no me podía presentar una beca CONICET del primer año, o sea, hice un año con una beca puente que otorga el IPA, o sea, una beca puente es decir, te doy una beca por un año para que te puedas presentar a CONICET. ¿Sí? Para presentarte a CONICET, como las becas son en junio, yo me recibí en diciembre, en junio no me podía presentar todavía porque todavía debía muchas materias, es un cuatrimestre entero. Entonces, pude arrancar el doctorado con esta beca puente, después me presenté a la beca de CONICET, que por suerte salió. Y el doctorado fue así, fue aprender y empezar a generar un laboratorio que en ese momento no estaba del todo generado para lo que nosotros hacemos. O sea, por ejemplo, bueno, tenemos que hacer esto, me decía ella. ¿Cómo? Y agarrar tal material. Yo venía ¿Qué es exacta, eso? chicos, yo Claro. venía exacta. Ella venía con De mentalidad trabajar en un exacta. laboratorio donde tenía todo, y es como que no sé, no me adaptaba a la realidad. Entonces yo le decía, ¿cómo hacer que no esto? tenés un Y valor? yo la miraba y le decía, ¿cómo? Y pero fíjate, tiene que haber, no hay. Sí, tiene que haber, no hay. Pregunta de tal lado, tiene que haber, no hay, no hay. O sea, yo sabía lo que había, no hay. ¿Y esto cómo se hace? No sé, yo decía que se haga y el problema era de los que estaban en el laboratorio que se haga. O sea, bien mi problema cómo se hacen las cosas. Entonces, tuvo mucho de eso, de ir resolviendo problemas en la medida que avanzaba. Obviamente, tuvo todo un tema de aprendizaje, porque, por ejemplo, el pitosano en ese momento fue el primero que usó en el laboratorio. Entonces, yo les dije sí se disuelve. Sí se disuelve. Se disuelve. Ahora, uno espera, pirosal en agua, se disuelve, lo manejo fácil. Bueno, no, es muy viscoso. Entonces, después, ¿cómo dan esas reacciones? Bueno, yo quiero mantener, que el producto sea insoluble, ¿ok? Entonces, durante la reacción precipita. ¿Qué hago ahora? O sea, todos esos aprendizajes fueron hechos en la medida que yo avanzaba con mi tesis. Ellos tienen la ventaja de que en realidad yo ya les dije, che, no, diluí muy concentrado, no vas a poder agitar. Che, no, necesitamos un agitador mecánico, o sea, usar paletas que estén revolviendo y no un agitador más chiquitito, más maniobrable para bajar las viscosidades. Yo venía a hacer desarrollo de antivirales en Exactas que eran todas moléculas chiquititas, hiper fáciles de manejar, otra cosa. Entonces, uno va aprendiendo también eso y lo interesante de esto, de que, bueno, que ellos dos hayan entrado y que de a poco se va generando cada vez más conocimiento y más lo que se llama know-how, o sea, en cómo hacer las cosas, cómo trabajar, eso está aceitando mucho lo que son los procedimientos. Y bueno, y además durante estos años fuimos comprando de todo. Claro, conseguimos no, muchas que, fuentes de financiamiento, nos apoyaron un montón. Fíjate que tiene que haber, no hay, bueno, comprarlo ahora, listo. Entonces ahora lo tenemos. Y así vamos con más letras. Claro, o sea, el laboratorio es otro laboratorio. Pasaron muchos años y tuvimos mucho apoyo económico de muchas fuentes y eso también fue muy bueno. ¿Era el que estaba en la escalera del estacionamiento? No, estaba en el primer piso al lado de la terracita, ¿viste? ¿Viste al lado del bar de anexo? en el anexo que había una puerta de vidrio? Antes de salir había una puerta de vidrio que había un banner que estaba yo ahí en una foto. Bueno, ese era al principio era un laboratorio que fuimos planteado para realmente tratamiento de agua con minerales. Entonces, de golpe pasar a trabajar en química orgánica, en polisacáridos, y había un montón de materiales que no eran compatibles con lo que nosotros trabajábamos. Sí, bueno, me doctoré, marzo 2020, supuestamente. O sea, el día que se declaró el aislamiento, la cuarentena acá en Argentina, ese día yo defendí la tesis. Se atrasó un mes, se defendió virtual finalmente. Y ahora estoy haciendo un postdoctorado y me presenté para entrar a la carrera de investigador de CONICET, que en octubre salen los resultados. O sea, si escuchan gritos, si ven que se abre una botella de un champán por acá, que yo que sé, se van a enterar. ¿Cómo? No. O sea, eso no la preocupes. No la preocupes. No. Yo también soy investigadora de orgánica. O sea, es como que hacemos las dos cosas. Hacemos docencia e investigamos. O sea, ¿Ya te presentaste como investigadora de CONICET? No te presentaste. Bueno, y hago, digamos, docencia y de alguna manera, nada, es como que la parte docente
No sé, Complementa. 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 Además, el que le gusta dar clase, le gusta dar clase. ¿No? Sí. Nosotros damos un poquito de más. O sea, se supone que estando en CONICET deberíamos tener un curso. Yo tengo 4. Un poquito más. Es como un poquito más. Pero, porque bueno, qué sé yo, como que nada, todo el año todos los años me dicen deja alguno. Y digo, ¿pero cuál dejo? Y es como que no sé, porque bio me gusta por tal cosa. Ingeniería química y al final me quedo. Terminamos como repartiendo unos temas, pero después terminamos trabajando en un igual. Es un tema. Pero bueno. Pero sí, vamos a seguir dando la misma. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Gracias por haber venido, por la paciencia, por escucharnos, por no dormirse. Porque encima con el sueño que vine esta mañana me aguantó toda la charla. Eso. Eh, Había que estar a las 8 de la mañana acá escuchando música. ¿Del otro lado se escuchó bien?